Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien y hayan pasado unos días hermosos con su familia. Yo estoy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por estar aquí. Este es mi canal, Atrévete a Creer. Sean todos bienvenidos. Enseguida comenzamos. Y ahí me estuve comprando este pomo de cristal. Bueno, debajo se le pone una llavecita. Y bueno, lo quiero para cuando mis amigas vengan podamos sentarnos quizás afuera un poco y tomarnos una rica limonada ahora que estamos en tiempo de calor. Estaremos también dando un paseo por IKEA porque quiero ver para más adelante y cambiar un poco lo que es la habitación. Ya necesito un escaparate nuevo y bueno, estaremos abordando el tema que nos trae hoy. Quédate. Just the afternoon light and the simple joy. Everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas te acercan a Dios y otras sin darte cuenta te alejan de Él? Quizás has notado que después de pasar tiempo con ciertas personas, te sientes motivado, lleno de esperanza y con deseos de hacer lo correcto. Pero también puede ocurrir todo lo contrario. Hay amistades que poco a poco cambian nuestra manera de pensar, enfrían nuestra fe y nos llevan a tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos. La verdad es que nadie es inmune a la influencia de quienes los rodean. Tarde o temprano, las personas con las que caminamos terminan dejando una huella en nuestro carácter, en nuestras decisiones y hasta en nuestro futuro. Y no solamente hablo de amistades. Entonces, existe un dicho muy conocido: dime con quién andas y te diré quién eres. Y aunque esa frase no aparece literalmente en la Biblia, su enseñanza sí está respaldada por la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos hace una advertencia muy clara en 1 Corintios, cuando nos dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y fíjate que la Biblia no dice que las malas compañías cambian a una persona de un día para otro. Habla de una influencia que va creciendo poco a poco. Es algo como silencioso. Empieza con una conversación, una amistad, una costumbre que parece inofensiva, pero que con el tiempo aquello que antes rechazábamos comienza a parecernos normal. Y esto lo tengo muy de cerca. Y por eso digo que no solo ocurre con los jóvenes, también nos ocurre a nosotros en la vida adulta. Las personas con las que compartimos nuestro tiempo influyen en nuestra forma de pensar, en nuestras decisiones y hasta en nuestra relación con Dios. Por eso la Biblia también nos muestra el otro lado de la moneda. Por ejemplo, en Proverbios del 13 al 20 encontramos una promesa maravillosa. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, sufrirá las consecuencias. Y eso es una gran verdad. Cuando caminas con personas que aman a Dios, que oran, que buscan hacer lo correcto, algo comienza a cambiar en ti. Su fe hace que la tuya también se fortalezca. Y su ejemplo te anima a seguir adelante cuando a veces nos queremos rendir. Pienso que la hermosa amistad entre David y Jonathan, a pesar de todas las circunstancias, Jonathan nunca vio a David como un rival.
Al contrario, fue un amigo leal que lo protegió, lo animó y lo ayudó a mantenerse firme en el propósito de Dios. Y esas amistades es el tipo de amistades que necesitamos y que deberíamos buscar. Personas que celebren nuestras bendiciones, que nos digan la verdad aunque duela y que nos acerquen cada día más al Señor. Pero mientras preparaba este mensaje, también tenía una pregunta. No solo debemos preguntarnos quiénes son nuestros amigos. La verdadera pregunta también puede ser, ¿qué clase de amigo soy yo? Porque es muy fácil señalar la influencia de los demás, pero también Dios espera que nosotros seamos una influencia positiva. Eso significa que nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Y esto es bastante importante. Cada vez que ayudas a alguien, cuando perdonas una ofensa, cuando das una palabra de ánimo, cuando eres honesto y aunque nadie te esté mirando, hagas lo correcto, entonces está predicando algo bueno con tu vida. Y eso, bueno, son las buenas obras que Dios espera de nosotros. Vivimos en un mundo donde muchas personas están cansadas de las malas noticias, de la indiferencia, del egoísmo. Pero nosotros que practicamos la fe y que somos hijos de Dios, hemos sido llamados a marcar la diferencia. Quizás nunca imagines cuánto puede cambiar la vida de una persona por una llamada, una visita, una oración o simplemente por escuchar una palabra de aliento cuando más lo necesita. Las buenas obras no nos salvan. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y no se preocupen que lo que estoy bebiendo ahí es alcohol frei, como se dice aquí en Alemania, que eso es una cerveza con 0,0 alcohol. Yo no a veces que me tomo una copita ya, yo no tomamos ahí alcohol en la casa. Y bueno, me despido con estas imágenes donde estuvimos haciendo como una especie de barbacoa. Y recuerda que este es tu canal Atrévete a Creer, un canal de fe, de esperanza y de amor. Y que nosotros nos vemos nuevamente. Adiós. There's little magic in moments like these. I find the magic in the everyday.